Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Francia registró un nuevo récord de casos de coronavirus, con más de 41.000 nuevos contagios en un solo día, la cantidad más alta a nivel mundial. Ojo con eso, habían pasado momentos difíciles. Esto vuelve si uno se confía. Esta cifra da un total de más de 999.000 casos en el país, bordeando como varios países ya el millón, como España, como Argentina, los que están con más casos desde el inicio de la pandemia en cada uno de los países. Los muertos suman al menos 34.200 casos. El primer ministro Jean Castex informó este jueves que la situación es grave y que el empeoramiento de la pandemia los llevó a extender el toque de queda a otros 38 municipios de Francia desde la medianoche de este viernes. Esto afectará a casi 50 millones de personas. Nosotros, aparte de lo sanitario, aparte de las vidas, que es dramático, aparte del colapso que puede significar eventualmente en los hospitales, o no, porque depende de quiénes se enferman, cómo muta el virus, como sea, pero aparte del tema sanitario, el tema social, económico y laboral, del cual vamos a hablar nosotros hoy día, eso es dramático también, eso es otra enfermedad. El que los niños no puedan ir al colegio, el que los padres y las madres no puedan salir a trabajar, el que no pueda haber un sustento, hace que los países se endeuden. En fin, es una cadena de problemas muy graves. Cuidarse, y nosotros que estamos pasando por una suerte de valle, cuidarnos es clave y confiarnos puede ser nuestra perdición. El gobierno estaría lidiando en Francia con más de 1.900 focos activos de contagio, de los cuales 200 fueron localizados en las últimas 24 horas en Europa y se registran más de 250.000 muertos por la COVID. Países como Alemania, que registró más de 11.000 casos nuevos, Italia, España, que rebasó también, como le decía recién, el millón de contagios. Bueno, todos estos países adelantados, sofisticados, con tecnología, con públicos o con ciudadanías cultas, buscan cómo combatir la pandemia en estos regresos, en estas vueltas, en estos rebrotes. Saquemos conclusiones nosotros, no hagamos la peleita chica entre unos y otros, naveguemos por una vez en un mismo barco para que no volvamos a naufragar. No es una mala idea, ni es tan muy brillante, no se me ocurrió porque se la leí en un premio Nobel, es más o menos obvia, ¿o no? Bueno, vamos a la mesa de conversación. Y en esta mesa vamos a conversar con Lorena Flores. Lorena es directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y vamos a conversar sobre los resultados de la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago. Lorena, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Muchísimas gracias. Bueno, vemos que la tasa de desempleo llega al 12,8%, naturalmente más alta que si la comparamos con el mismo periodo del año pasado, pero también tenemos la mitad del vaso más llena, que es el que viene en alza. Entiendo que tú hablaste, yo he leído, pero que entiendo que tú hiciste una conferencia, una entrevista y hablaste de brotes verdes. A ver, cuéntanos la película más o menos completa. Así es. Yo creo que lo que ocurre hoy día es que si miramos esa tasa del 12,8 nos dice bien poco, ¿ya? Porque al tener tanta gente que se está saliendo del mercado laboral, lo que hemos llamado, ¿cierto?, los inactivos o los desalentados, entonces la tasa te deja de mostrar lo más relevante. Ya. Y pasa a ser un indicador secundario. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Y yo por eso mencionaba lo de los brotes verdes, es porque están entrando estos inactivos al mercado laboral. Y cuando entran podrían, ¿cierto?, pasar a ser desocupados, pero en vez de eso están aumentando la cantidad de ocupados. Por lo tanto, el mercado se están laboral, llenando plazas de trabajo. El mercado laboral está con un músculo suficiente para absorber un porcentaje de personas que se están reintegrando a la búsqueda de trabajo, dicho en básico. Así es, Ya. Tal cual. Y eso es importante, eso es una esperanzador, digamos, y muestra, ¿cierto?, una cierta recuperación. Y es más importante que mirar la tasa en este momento de desempleo que cae. Ya, o sea, ese 12,8 lo vamos a dejar un poquito aparte porque nos da pistas claras. Da pista el que la economía chilena muestra vigor, muestra potencia y energía. ¿A qué se lo atribuyen ustedes? ¿A qué se lo atribuyen ustedes? A ver, yo creo que aquí hay un efecto de la apertura, ¿cierto?, de las comunas, porque esto hay que recordar que es Gran Santiago y por lo tanto las comunas se empezaron a salir de las cuarentenas.
Y al salir de las cuarentenas, la gente pudo salir a buscar empleo, se abrieron restaurantes, se abrieron el comercio. Muchas comunas ya están en paso 3, donde los restaurantes están funcionando, no a tal capacidad, pero tuvieron que contratar o recontratar a su gente. Y eso significa que se está reactivando un poquitito más la economía. Y yo creo que por ahí viene esta noticia positiva, digamos. Fíjate que la noticia positiva, como dices tú, que dieron a conocer en el estudio, es que se crearon 230.000 empleos. Esto en comparación a junio. Habla de 157.000 hombres y 71.000 mujeres. ¿Podemos detenernos ahí? ¿Por qué la reactivación ha sido dispar? ¿Es en relación a la capacidad estructural que tiene nuestro mercado laboral que venía teniendo antes, o porque los empleos que se han recuperado son más bien masculinos? ¿Y por qué? Yo creo que son ambas cosas, es un conjunto de las dos. Una, porque las mujeres se siguen quedando como inactivas, ¿ya? Y aquí yo creo que se van a requerir después políticas públicas mucho más potentes para que las mujeres puedan salir, pensando que no tenemos colegios, ¿cierto?, jardines infantiles, ni sistema de cuidado. Entonces hay una parte donde las mujeres todavía están rezagadas en términos de participación laboral y por lo tanto no llegan al mercado del trabajo. Pero por otro lugar, también se está reactivando, ¿cierto?, por ejemplo, la construcción, que sabemos que es mayoritariamente 90%, digamos, de las personas que trabajan en la construcción son hombres. Claro, carretillas con cemento, se ven más hombres que mujeres. Es bien evidente eso. Sí. Tú dijiste algo interesante, te escuché nativos, ¿está bien eso? ¿Qué es lo que es nativos? ¿O dijiste otra palabra en el caso de las mujeres? No, inactivos. Inactivos, ya, yo decía nativo, que no te escuché bien. La tecnología ahí me jugó una mala pasada. ¿Qué tiene que ver nativo? Dime una cosa, que me parece preocupante, porque no están volviendo todos los desocupados a buscar trabajo. Algunos porque dicen, ¿para qué voy a salir a buscar si es que no hay trabajo? Eso por un lado. Pero ahora vamos por género. El que al no haber colegios o jardines infantiles, sea la mujer la que no sale. Primera cosa preocupante, porque pudieran salir los dos. Pero subyace, y tú quiero que me corrijas esta hipótesis, subyace el que habemos dos personas y deciden que salga el hombre a trabajar porque al hombre le van a pagar más. Entonces, como sale uno por una hora de trabajo, sale tú, que te van a pagar 4, a mí me van a pagar 3. Entonces ahí hay un problema estructural requete contra complicado, pues. Efectivamente. De hecho, por eso mismo yo decía que esto podrían considerarse los brotes verdes, pero que tienen cara masculina, porque básicamente lo que estamos mirando es que el efecto se está viendo en los hombres. Pero además, tal como tú dices, Matías, nosotros arrastramos, ¿cierto?, una desigualdad en el mercado laboral en términos tanto de participación, porque de todas maneras las mujeres siempre han participado menos que los hombres, y cuando tú preguntas el por qué, de nuevo caemos en los quehaceres del hogar o en el cuidado de los niños. Y después tenemos lo que tú bien dices, esta brecha de salario, y por lo tanto, cuando se ven momentos de crisis, siempre ocurre que la recuperación es más rápida en los hombres. Y además de eso, cuando se hacen las políticas de reactivación económica, lo más fácil de reactivar siempre son las obras públicas, ¿ya? Porque aquí hay muchos recursos, digamos, del Estado, donde yo puedo construir un puente, claro, y por lo tanto una licitación, pero ¿qué pasa? Que en esa licitación me llega 90% de hombres, entonces de nuevo estamos en el mismo círculo, ¿cierto?, vicioso de que la reactivación y el mercado laboral siempre está cargado hacia los hombres en el caso chileno. La literatura indica que en este caso, para la recuperación económica, no me refiero para este caso, sino que en teoría general, los incentivos, los bonos, las ayudas del Estado son muy buenas en momentos críticos, pero en estos momentos pueden ser armas de doble filo. Es decir, que haya personas que no quieran salir a trabajar porque estiman que van a ganar o lo mismo o menos, o apenas un poco más si salen a trabajar versus el bono. Entonces, aquí desde el Estado, desde la política pública, ¿cómo hacerlo para que sea un cuidado al chileno y a la chilena, que el Estado tiene que prestar ayuda cuando no tiene pega, pero no desincentivarlo a salir a buscar pega? No sé si ustedes descubren que algo de eso está pasando. No lo vemos en los datos, yo creo que todavía eso no se va a poder ver, pero de todas maneras, cuando las políticas públicas en Chile normalmente
piensan en estos desincentivos que dices tú, de volver a integrarse al mercado laboral. Y por eso normalmente tienen bonos que van decreciendo en el tiempo. Claro. No sé si te acuerdas cuando partieron estos bonos, que la crítica fue que el bono que partía en 63.000 pesos iba decreciendo. Bueno, en ese momento no era un periodo para que decreciera porque el incentivo no era perverso, digamos, como claro, nosotros. Porque estábamos en medio de una pandemia que nadie podía salir, ¿no es cierto? El decrecimiento es cuando hay cierta normalidad allá afuera, pero cuando estábamos todos encerrados no valía mucho la pena o no se justificaba el decrecimiento. Exactamente. Y lo que está haciendo hoy día, la política que está haciendo el contrapunto a eso es la del subsidio al empleo, como lo ha llamado ¿cierto? El gobierno. Y ese tiene una parte que es el recupera, que son aquellos casos que ya estaban, los trabajadores y trabajadoras que ya estaban contratados, y por otro lado tiene a los contrata, que son esta acción de contratar a nuevas personas. Entonces pone un incentivo aquí por otro lado, que tiene que ver con reactivar la contratación. Claro, un incentivo a la oferta. ¿Y eso ha funcionado, a juicio de ustedes, el poner el incentivo no en el bono a la persona que está sin empleo, sino ponerlo al empleador para que atraiga a la persona que venga a trabajar? ¿Ha funcionado bien? ¿Ya se nota su efecto o al contrario, Census, vamos a ver los próximos meses mejores rendimientos fruto de eso? A ver, no, hasta ahora no se ve una mejora. Primero, en la encuesta en particular no es posible observarlo, porque nosotros tenemos una semana de referencia entre el 6 y el 12 de septiembre y el subsidio al empleo parte el 28 de septiembre. Entonces no alcanzamos a observar el efecto. Pero si yo miro y analizo solo el subsidio al empleo, que los datos están en una página de hecho del Ministerio de Hacienda, uno puede ver que hay 50.000 trabajadores que lo están ocupando. Entonces es poco para llevar. Del 28 de septiembre ya casi se cumple un mes y las proyecciones del gobierno era que lo iban a utilizar 1 millón de trabajadores. Perdón, la proyección era en 1 millón y teníamos 50.000. Exacto. Era pésimo, no poco. Claro, entonces hay que esperar 5%. Quizás... Claro, falta quizás algo de comunicación. ¿Eso qué ha pasado? A veces cuando los subsidios dan al empleador también cuesta, los trámites tienen que ser de fácil acceso, etcétera. Hay muchas cosas que pensar ahí. Bueno, y tiene que haber actividad económica, porque yo puedo tener el incentivo al contrato, pero si no tengo pega que dar, el incentivo no tiene sentido usarlo. ¿No es cierto? Tiene que haber actividad económica, tiene que haber demanda por platos de cazuela en mi restaurante para que yo tenga algún subsidio, contrate cocineros, cocineras, mozos, mozas, digamos, ¿no? Es evidente. Así que, ustedes con la experiencia que tienen de larga data, ¿tienen capacidad de proyectar algo o en un mercado laboral tan incierto es difícil hacerlo? A ver, si en un mes más hablamos, Lorena, ¿qué crees tú o responsablemente qué podría pasar? A ver, nosotros en general no hacemos proyecciones, pero en este periodo en particular es aún más complejo. Porque yo te puedo hablar hoy día de los brotes verdes, pero viene un rebrote, ¿cierto?, en términos de la pandemia, como lo que tú estabas hablando hace poco y que estaba ocurriendo en Europa, ¿cierto? Y se lleva todos estos rebrotes verdes y los tira, quedan en tierra y no podemos hacer nada. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en el mercado laboral es un reflejo de lo que está ocurriendo debido a la contingencia sanitaria, que choca en el mercado en general y que después rebota, ¿cierto?, en el mercado laboral. Y el mercado laboral es lo último que se reactiva, porque normalmente lo que ocurre con el mercado laboral es que se producen ciertas eficiencias cada cierto tiempo y las crisis ayudan un poco en eso. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una empresa donde tengo 10 trabajadores y trabajadoras, después de una crisis me cuesta rearmarme como empleador y voy a contratar solo a 7. Por lo tanto, la reactivación no es completa. Eso demora bastante en lograr los niveles que se tenían antes, ¿ya? Porque empiezo a contratar a menos gente y por lo tanto saco la misma a veces productividad, la misma producción, ¿cierto?, con menos personas. Y por lo tanto tiene cierto rezago respecto a todo lo demás. Y por ello es muy complejo hoy día proyectar algo respecto al desempleo, más aún sabiendo que tenemos tanta gente que aún está, ¿cierto?, inactiva o desalentada y simplemente no busca, no hace ni siquiera el intento de buscar empleo. Sabemos que nuestras referencias de datos laborales son el INE para las encuestas a nivel nacional y las de Microdatos de la Universidad de Chile para el Gran Santiago. Hace años que uno ve y tienen metodologías distintas.
pero ustedes que son expertos, me imagino que ya están preparando el cómo hacerlo para que de aquí en adelante o en algún momento nos reflejen el nuevo escenario laboral que se ha presentado. Obviamente me refiero al teletrabajo, a un trabajo más flexible, a una realidad laboral que de sopetón vino más allá de las discusiones. Recuerden que paradójicamente estas eran discusiones muy profundas en la política. Los hechos superaron a la discusión política y está hoy día en nuestros ojos y en nuestra realidad. Tú y yo y ustedes en sus casas probablemente tienen a alguien o ustedes mismos teletrabajando. ¿Están viendo cómo lo van a medir? ¿Tienen algunas señales de cómo se está comportando esto? Sí, y eso es una muy buena pregunta, Matías, porque fíjate que antes en Chile no habían encuestas que midieran teletrabajo. Entonces, se produjo el teletrabajo y también las encuestas salieron a medirlo. Y nosotros empezamos a hacerlo desde marzo. En junio fue el pic del teletrabajo, casi un 25% de los ocupados lo estaba haciendo. Mira. ¿Ya? También hay que pensar que eran menos ocupados, porque muchos habían perdido su trabajo. Hoy día, en la medición de septiembre, esa cifra llega al 19%. Sin embargo, uno puede ver que las mujeres hacen más teletrabajo que los hombres. Mira. Y aquí yo creo que hay una oportunidad importante, como tú dices, una realidad que yo creo también llegó para quedarse. Claro, pero qué interesante, 25% de la fuerza laboral activa era teletrabajo en marzo. Y hoy día... En junio. En junio. Y bajó a 25 en julio. ¿Sí? Bajó... En junio era 25 y 19. Hoy día en septiembre, porque esto es cada 3 meses. Cada 3 meses, perdón. Septiembre, disculpa, 19. No es una baja tan grande considerando, o sea, algo quedó. Porque claramente la realidad de junio y la realidad de ahora es totalmente distinta. Tenemos toda la región metropolitana por lo pronto saliendo a las calles, con distintas fases, pero saliendo a las calles. Por lo tanto, hay algo de eso que quedó ya como un dato, ¿no?, de la causa. Cuando ustedes hablan de teletrabajo, ¿se refieren a un teletrabajo todavía informal de, oye, no, quédate en la casa todavía, el lunes te avisamos, o gente que ya se quedó teletrabajando? Nosotros no hacemos esa distinción. Hay dos tipos de trabajo, digamos, desde casa. Uno puede preguntar trabajo en casa porque tú puedes hacer, no sé, aros en la casa. Puede ser alguna producción pequeña que después la lleva al lugar de trabajo. También lo puede hacer desde casa. Y el teletrabajo en particular se refiere a usar, ¿cierto?, algún medio tecnológico o de comunicación. Un contador, por ejemplo. Un contador que puede llevar contabilidad del living de su casa y antes iba a una oficina. Eso es teletrabajo. Perfecto. Eso es. Y nosotros acá preguntamos específico por teletrabajo, le ponemos la definición y todo, entonces para saber el que está haciendo esto. Sin embargo, no sabemos todavía si están haciendo un mix, porque eso también podría pasar, que uno esté 3 horas, ¿cierto? 3 días de la semana en casa haciendo teletrabajo y 2 va presencial. Sí. Y eso lo vamos a empezar a medir en las próximas encuestas. Y por último, para no quitarte más tiempo, Lorena Flores, remuneraciones vinculadas al teletrabajo. ¿Cómo se comportan? ¿Tienen 1 a 1 respecto de la gente que iba a trabajar o hay un descuento, por así decirlo? Perdón, no me refiero al descuento que tenga que ver, por ejemplo, con colación o movilización, que eso se ahorra, ¿no es cierto? O hasta por ahí nomás, porque uno puede suponer que la persona come en su casa también. Pero el mismo trabajo, ¿se paga igual lo que ustedes tienen registrado que lo que se hacía antes por esa persona en su oficina? No hemos observado diferencias, pero las podríamos analizar en más detalle. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es que en general los ocupados y cuando tenemos una crisis, sobre todo los asalariados, tienden a subir en términos de salario, pero no es porque a mí me suban mi sueldo, ¿ya? Sino que es porque el mercado del trabajo como despide, digamos, a las personas que tienen menos calificación, menos años de trabajo, menos educación, tienden a subir los salarios promedios, ¿ya? Porque sale, digamos, la parte más baja de la distribución, por así decirlo. Claro, y tienden los salarios hacia arriba. Ahora, por otro lado, el teletrabajo, cuando no se ha hecho, digamos, en épocas de crisis y cuando está bien hecho, también ha traído productividades altas a las empresas. Hay estudios, hay papers respecto a eso y demuestran que efectivamente trae una ganancia en productividad, por lo tanto tampoco debería tener efectos negativos sobre el salario. Pero algo que podría, tal como tú dices, responderte yo en la encuesta de diciembre
de este año que entregamos en enero. Claro, son trimestrales. Ya, pues ahí te vamos a preguntar porque es interesante cómo vamos aprendiendo nosotros también de esta nueva realidad. Lorena Flores, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por enseñarnos y por darnos buenas noticias. Brotes verdes, la economía chilena fue capaz de generar, déjame ver el número exacto para no equivocarme, 239, si no me equivoco, ¿sí? Eran 230, sí, 229.300 nuevos empleos, más de lo que esperaba el mercado probablemente, ¿no es cierto? Cierto. Es una buena noticia. Lorena, del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, muchas gracias por recibirnos. Que estés bien. A ti. Chao, Hasta chao. luego. Buenas noches. Chao. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad y que puedes ser corredor? Sí, tú puedes serlo. Visita www.colegioinmobiliario.cl o llama al 2321-00084, ahora con código SENSE. Pausa y volvemos en Vía Pública. En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional, asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo del país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas. Según me comunican hace minutos nada más, por eso estábamos en una entrevista recién, terminó ahí en Nashville, Tennessee, este segundo y último, debió haber sido el tercero y último, pero bueno, hubo uno que se suspendió o que Trump no quiso, por razones que usted ya sabe, el debate o los debates previos a la elección que el 3 de noviembre hará o tendrá lugar en Estados Unidos, en 12 días más. Pero hablemos con los que entienden, los que saben, si ya se pueden sacar conclusiones de este último debate entre Biden y Trump. Jaime Baez, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Matías. ¿Cómo te va? Tuvimos especial cuidado de no interrumpirte, de que terminaras de ver el debate. Acabas de terminar. Sí, pues, por eso. Se conectaron justo cuando estaban despidiendo a los candidatos. Está muy bien, muy bien. Oye, Jaime, cuéntanos, porque nosotros alcanzamos a ver antes de entrar aquí que estaban con los temas esperables, ¿no es cierto? China, de alguna manera Rusia, coronavirus, hasta ahí llegamos y ya nos metimos al programa y estábamos hablando de otros temas. A ver, sensación como exit poll a la salida. ¿Hay quien ganó? Que es típico de estos debates. Si tú me preguntas a mí quién ganó, porque no se sabe todavía, ¿Sí? yo creo que han pasado unos minutos antes de que empiecen a salir algunos números. Si tú me preguntas a mí, creo que el debate lo ganó Biden. Lo ganó y Biden. Lo ganó Biden por la segunda parte. Yo creo que en materia de cambio climático fue bastante más claro. El cierre de Biden fue un cierre de esperanza, de que él va a ser como líder, mientras que el cierre de Trump fue atacar a Biden. Entonces se notó mucho la diferencia ahí. En materia de salario mínimo fue bastante más claro Biden. Creo que había partido relativamente bien Trump, aunque como uno puede suponer, y muchos ya lo están diciendo, los encargados de los fact-checks, los encargados de decir cuánto de fake, cuánto de falso, de real es lo que decía Trump, se estaban volviendo locos porque muchas de las cifras no tenían ningún sentido. En algunas materias creo que Biden como que se atarantó un poco, no fue capaz de cerrar o dejó abiertos espacios importantes, pero creo que el final de Biden fue bastante mejor que el de Trump. Se veía un Trump algo tenso al final. Las caras de Trump cuando termina el último mensaje era de que estaba bastante serio y que no se sentía nada de cómodo en el lugar. Pero ciertamente creo que Trump mejoró mucho con respecto al primer debate. Eso te iba a preguntar, comparémoslo. Yo diría que la primera mitad de Trump estuvo bastante mejor y después ya se empezó a enojar. Cuando él se empieza a enojar consigo mismo y se empieza a enojar con las respuestas que está dando Biden, como que ya empieza a perder puntos. Pero esto fue un debate, otra vez no fue un debate. Hoy día sí hubo una discusión sobre temas sustanciales y creo que en esos temas sustanciales se manejó mejor Biden. Pero mira, Matías, raya para la suma, esto no le cambió el voto a nadie. Ya, eso, porque lo que necesitaba Trump es sacar alguna ventaja, porque las encuestas todas, tú me
me corriges, pero hasta donde sé, todas, unas más, otras menos, dan por ganador a Biden. Entonces, ¿quién tiene que hacer algo distinto? Es Trump. No lo logró. Bueno, hay varios estados que están en el margen, ¿no? Que son importantes para estos efectos. Pero él tenía que hacer mucho mejor. Y van a estar siempre. Florida va a estar siempre en el margen, nunca más de 3 puntos. Muy en el margen, pero por ejemplo Pennsylvania él necesitaba hacer mucho más de lo que hizo. Creo que no le alcanza. Wisconsin, creo que no le alcanza. Michigan, yo creo que no le alcanza. Entonces, si te fijáis en ese margen, yo creo que el hombre no le alcanza. Ahora, ¿va a ser definitivo esto y que todo puede pasar? No, yo estoy en el terreno en los que todo puede pasar. Pero creo que en este minuto, habiendo mejorado, creo, Trump en términos de su desplante. Otra cosa es el fact-check, que vamos a ver cuántas de las cosas que dijo eran reales o no. Hay ciertas cosas que vuelan los pájaros. Pero Jaime, te das eso cuenta para... que dijo que no son, pero esas tú sabes que en estos debates eso importa menos. Sí, pues esas cosas son muy para la élite, ¿no? Aquí cuando tienen que votar millones y millones de personas, es difícil que si se equivocó en el número de la producción de acero en Pensilvania, que subió el 300% y él dijo, y no fue así, sino que el 120%, eso no va a permear, no va a cambiar el voto en Florida. Esto es un caso absurdo, ¿no? Pero cuando tú dices que, por ejemplo, las comunidades que están afectadas a grandes niveles de contaminación, él mismo dice, no sé las estadísticas de cómo está haciendo la cosa ahí, lo reconoce. Y después dice, sí, pero igual están haciendo grandes cantidades de dinero. Y Biden en el fondo le dice, mira, sí, podrán estar haciendo grandes cantidades de dinero, pero la gente está en la línea de sacrificio. Y yo crecí, después de irme a Scranton, me fui a Delaware, a una ciudad que estaba al lado de una línea de sacrificio, y sé lo que me están hablando, porque lo viví, mi mamá me tenía que contar lo que estaba pasando en la comunidad al lado. Bueno, eso no te sumó ningún voto. Entonces, creo que, claro, el fact-check es para la elite, pero cuando tú relacionas eso con tu propia realidad, claro, bueno. Eso te hace ganar votos. Bueno, eso es lo que los políticos tratan de hacer, siempre, llevar los casos abstractos a la realidad del votante. Exacto. Ahora, Trump perdió un voto de los que él tenía. No creo que haya perdido ninguno. Ahí te concedo, no estoy de acuerdo contigo. En el fondo, da lo mismo si el compadre dijo A o B o se perdió en uno u otro y se enredó en la madeja y el fact-check después va a decir, no, este gallo mintió. No, eso es lo mismo. Pero ¿le permitió ganar un voto nuevo? No le permitió ganar ningún voto nuevo. Jaime, esa es la diferencia. Perfecto. Eso en cuanto a lo de hoy. Hubo ataques personales porque no solo las interrupciones marcaron el primer debate, sino los ataques y las descalificaciones personales. En este caso, ¿hubo algo de eso? Sí, claro. También, igual. Sí hubo. O sea, atacó al hijo, a Hunter. Por el tema del directorio en Ucrania. Y le dijo, mira, tú tienes no sé cuántas casas y te has hecho rico. Y eres absolutamente rico. Y bueno, ya salió el fact-check que en realidad lo que tiene Biden son 2 casas, que es un tipo que le ha ido bien. Fue vicepresidente del país, fue senador no sé cuántos años, 36 exactamente. Entonces sí, efectivamente tienes el caso de ataques personales que tipo, después Biden tiene que decirle, mira, yo no he lucrado ni un solo peso con lo de Ucrania, y le tiró lo de la cuenta corriente china a Trump, que tiene una cuenta corriente secreta, claro, que salió en las últimas horas, y Trump dice no, que se cerró incluso antes que él fuera candidato, cosa que también empata a cero. El problema es que el empate no lo favorece. El empate favorece a Biden. Clasifica a Biden. Y clasifica a Biden. Tiene mejor diferencia ya que estamos hablando de clasificación, y mi equipo, que también entiendo que es tu equipo, clasificamos a la Sudamericana esta noche. No pude ver el partido porque está viendo el debate. No es poco. No es poco, salvamos. Bueno, aquí en este empate 0-0 pasó Biden. Ya, perfecto. Ahora, quedan 12 días. Me gustaría que nos analizaras qué significa esta noticia de que han votado ya 47 millones de norteamericanos de manera previa. Eso se puede en los Estados Unidos. Antes, faltan 12 días para la elección y ya han votado 47 millones. Ya han votado la misma cantidad ya llevan la misma cantidad de votos previos con los cuales terminó la elección del 2016. Cuando empezó la elección de ese día, habían votado 47 millones. Aquí faltan 12 días y ya han votado 47 millones. ¿Eso habla qué? ¿Miedo al COVID? ¿O habla de ansiedad o ganas de participar? ¿Cómo lo podríamos leer en función de un resultado? A ver,
hay que distinguir dos elementos acá. Uno, esto podría ser que ya votó un tercio a un 40% de aquellos que van a ejercer el voto, lo que significa que el debate de esta noche en realidad importa menos que otros debates, Ya. porque podría ser que hasta el 40% ya votó. ¿Eso puede ser debido al COVID? No, creo que no necesariamente. Debido a la ansiedad por votar, sí, si tomas números de la Florida, por ejemplo, en donde se le preguntaba a los que ya han votado, un 71% de esos que ya han votado votan por Biden, porque quieren asegurar, y en eso es cuán energizada está la base de votación por uno o por otro. El votante de Trump, al parecer, tendría a ir más a votar ese día, lo cual trae todo tipo de complicaciones por el conteo de votos después, que eso lo podemos conversar, y que eso puede traer bastantes tensiones la noche de la elección y la siguiente, pero parece ser que la base votante de Trump está menos energizada, aunque se sostiene que en ciertos circuitos conservadores habría mucho entusiasmo. Lo que yo creo que esto es más bien que esto es una elección que tiene energizadas las bases, y no solo las tiene energizadas para la elección presidencial, lo hemos hablado alguna vez antes, Matías. Aquí se está jugando al Senado. Y con elecciones claves como, por ejemplo, en Maine, si Susan Collins, que está muy débil en mantenerse, sería una pérdida para los republicanos, ganaría el Partido Demócrata otra banca. La pelea en South Carolina entre Lindsey Graham y Jamie Harris. Lindsey Graham, un histórico senador republicano que fue muy cercano a Joe Biden, muy amigo de Biden, y que hoy día es muy leal a Trump. Y le van a cobrar o no le van a cobrar la cuenta, que ya no es un moderado dentro del Partido Republicano. Arizona, que era la banca de el senador John McCain, fallecido senador John McCain, que se enfrenta, siendo republicano, finalmente en los últimos días de su vida a Trump, donde la viuda de Trump, de hecho la viuda de McCain está apoyando a Biden. Entonces, incluso el presidente Obama, que sale en un video de ayer haciendo un video educativo y él votando, en este video educativo votando de verdad, diciendo, ojo, se está votando para presidente, pero se está votando por muchos otros cargos relevantes. Y uno de ellos es el Senado. Y te recuerdo una cosa, Matías, el Senado, incluso si llega a ganar Trump, yo creo que cada vez menos probable que gane Trump, pero no hay que darlo por descontado, sí, claro. Y puede ganar Trump. Si él quiere aprobar su gabinete, tiene que pasarlo por un Senado, y tendría que pasarlo por un Senado de cada vez más pinta como demócrata. Que hoy día es republicano, tiene mayoría. Y que hoy día es republicano, y que por lo cual va a tener la posibilidad de elegir una ministra de la Corte Suprema más adicta a visiones conservadoras antes de la elección, porque todavía está con mayoría republicana. Entonces, el entusiasmo por ir a votar es por lo presidencial, sin duda, pero cuando tienes elecciones al Senado, cuando tienes elecciones a la Cámara, que van a marcar también en un futuro los Estados Unidos de una manera muy determinante, porque la separación de poderes en Estados Unidos es real. Funciona, claro, muy bien. Funciona. Entonces, Jaime Baiza, la base está muy energizada. Estamos contra el tiempo, pero quiero una sola cosa. ¿Qué hito relevante queda de aquí al 3 de noviembre para que nosotros estemos atentos? Los debates eran hitos. ¿Queda alguno previsto con Trump, que es un tipo bastante desordenado, entre comillas, que gobierna por Twitter, en fin? Hay cosas inesperadas, pero de lo esperado, ¿hay algún hito relevante? A ver, siempre hablan del October Surprise, ¿no? Que debería haber una sorpresa en octubre, ya se está acabando el mes, así que es probable que pueda haber alguna. Probablemente, ¿cierto?, la elección de una jueza conservadora a la Corte Suprema, pero eso no es una sorpresa, es parte del funcionamiento de la democracia norteamericana, y guste o no, es parte de las prerrogativas que tiene el presidente. Mal ejercida, bien ejercida, eso es otra historia, lo podemos discutir. Yo no espero nada, porque institucionalmente no queda nada, ahora lo que queda es que la gente vote,
Y lo que va a ser interesante en realidad en este momento va a ser seguir las encuestas en los estados bisagras y poner atención a algunos estados, Matías, que ¿cuáles? Eran impensables incluso la última vez que hablamos hace algunas semanas. Georgia. ¿Ya? Impensable que fuese una discusión entre demócratas y republicanos. Y hoy día incluso hay encuestas que está arriba los demócratas. Arizona. Mira. Arizona, lo más probable es que hoy día lo gane Biden, impensado. Pero también hay que poner atención en la Florida, en Ohio, en la línea, ¿cierto?, del acero en el norte, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania. Ahí hay mucho que mirar. Y vamos a ver los cambios demográficos, ya no en la presidencia, pero cambios demográficos que sean importantes en estados como Texas, por ejemplo, para la Cámara de Representantes, y mirar las elecciones al Senado, que Buenísimo. Van a ser muy, muy interesantes. Jaime Baeza, muchísimas gracias, porque quedamos bien al tanto de lo que sucedió y atentos, quedan muy poquitos días. Que te vayas muy bien y gracias, como siempre, por ilustrarnos de lo que ocurre en las elecciones norteamericanas. Buenas noches. Un gusto, Matías, que te vaya bien. Chao. Chao, chao. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla, señor director. ¿Qué sorpresa nos depara en este momento el 24horas.cl? ¿Cuál es una noticia importante? Tenemos una noticia relevante, importante, que entusiasme. ¿Qué es esto? A ver, déjeme limpiarme, ¿no? Lo estoy viendo bien. A pura emoción, Universidad Católica clasificó a la Copa Sudamericana en un infartante y emotivo final. La Católica le ganó 2-1 al Inter de Porto Alegre, aquí en Santiago. América de Cali empató con el Gremio en Porto Alegre, con lo cual la Católica pasa a la Copa Sudamericana. Con gol de chilena de San Pedro, con rebote, lo que fuere. Vamos a una pausa. Católica a la Sudamericana. ¿Qué mejor? ¿Podríamos revisar de nuevo 24horas.cl o no? ¿O ya lo dimos, quedó claro, no?